Y junto con esto, Carlita, si te parece bien, vamos al siguiente tema. Y que ahora vámonos dentro del mismo sector salud, en este caso, para que más o menos ubique la gente. El Seguro Social acaba de cumplir el día de ayer o antier, me parece, 84 años creo. Fue fundado en 1943. Saquemos las cuentas y son los años que tiene en este momento, los 82 años tiene la Seguridad Social. Entonces, el Seguro Social se forma por 3 servicios básicos, que es el servicio médico, el servicio económico, que son las pensiones, jubilaciones, y el servicio que se denomina prestaciones sociales. ¿Qué hay en prestaciones sociales? En prestaciones sociales están los servicios en materia de guardería, incluso hay un servicio de tiendas, hubo tiendas IMSS en toda la República en algún momento, no muchas, pero había un servicio de abasto. También hay un servicio de cultura. El Seguro Social cuenta con la mayor infraestructura en materia de teatros en todo Latinoamérica, no en el país, de toda Latinoamérica. El Seguro Social tiene una cantidad enorme de teatros. En materia deportiva, igual el Seguro Social cuenta con una cantidad muy importante de unidades deportivas, y en materia de bienestar social, unidades que se denominan centros de seguridad social. Eso compone el servicio de lo que es prestaciones sociales, y ahí está inserto las guarderías. Para que nos demos una idea, en la seguridad social el 1% de lo que se aporta va a ese seguro, y entonces tú como derechohabiente tienes el derecho a poder solicitar en ese momento que tus hijos ingresen a la guardería. Ese derecho, volvemos a lo mismo, está desde hace muchísimos años. Yo creo que de los 82 años, ¿no? De los 82 años, yo creo que las guarderías han de existir desde, pues yo creo que desde 75 años, tranquilamente. Entonces, surgen como un apoyo a las personas pues, que no tienen dónde dejar a los hijos. Anteriormente, ¿no? Recordemos que las familias se movían bajo una lógica diferente, que era que las madres se quedaban en el hogar y obviamente los papás eran los proveedores. Pero aún así existían esas estancias con la intención de que el poco número de mujeres que salían al mercado laboral tuvieran dónde dejar a los chiquitines. Conforme fue modificándose toda la parte de los empleos donde las mujeres participaron, en ese momento lo que se da es precisamente mayor necesidad, ¿no? Pero la oferta pues, no creció en función de la necesidad, Carlita. Entonces, muchas mujeres salen a trabajar, tienes el derecho porque te quitan tu aportación, pero la seguridad social no crece en infraestructura, ni hospitalaria, ni de guarderías. Entonces, en guarderías había listas hasta de 100 niños para poder acceder al servicio. Y había veces que pasaban los 5 años que te da el servicio de guarderías y nunca pudieron acceder, porque en zonas específicas, muchas veces en este caso, la demanda era de tal magnitud, por ejemplo, donde hubiera maquiladoras, pues muchas mujeres trabajaban, pues no había manera de acceder, ¿no? Entonces, era tener una lista y conforme se iba desocupando el servicio, se iba dando ingreso. Pero desde siempre, Carlita, el servicio de guarderías, desde que nació, y eso lo puedo constatar porque yo trabajaba en donde estaba esa área, no en el área, sino donde trabajaba en esa área, y en las áreas donde yo laboré, había reuniones psicopedagógicas para el armado y la estructuración de los programas pedagógicos que se impartían en las guarderías. Si hay algo que el Seguro Social siempre cuidó mucho, fue el servicio de guarderías, por todo lo que implica del desarrollo de los bebés, del cuidado de los bebés. En ese sentido,
los programas psicopedagógicos desde los años 70 hasta la fecha existen y han existido bajo los principios básicos de vanguardia del conocimiento en las áreas que están. Bueno, ¿qué sucede? Que se aventaron la puntada tanto Claudia Sheinbaum como el director general del IMSS de hacer unas declaraciones, Carlita, que las vamos a ver, y quise poner este primer contexto para que entendamos de lo que estamos hablando y de lo que vamos a ver en este momento en estos dos videos, y que volvemos a lo mismo, mienten con todos los dientes, y obviamente la gente pues, se come esas mentiras, ¿no? ¿Y por qué es importante señalarlo y desnudarlos? Porque millones de personas fueron desarrolladas psicoeducativamente y psicoafectivamente en esos espacios, Carlita. Millones de personas, son muchas generaciones que fueron desarrollados y que si lo que dicen ellos aquí, eso es se validara, quiere decir que toda la gente que fue desarrollada ahí, pues tiene un montón de deficiencias. Entonces, si te parece bien, Carlita, vamos a ver qué es lo que dijeron estos personajes. Vamos a iniciar para atender a las mujeres de La Maquila en Ciudad Juárez. Y adelanto que una de las grandes virtudes de este modelo es que deja en el pasado la subrogación de los servicios. En realidad era un negocio más que el acceso a un derecho o una atención o cuidado de los niños y las niñas, sino un negocio generado en el periodo de Calderón, en donde se subrogaron los servicios en las famosas estancias infantiles, que entre otras cosas lamentablemente llevaron a la tragedia de la guardería ABC. Ahora estamos recuperando la esencia de lo que fueron en algún momento las guarderías del IMSS, operadas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pero con una nueva visión, porque guardería quiere decir guardar a los niños y a las niñas, y ahora el objetivo pues es la educación y el cuidado. Vamos a iniciar. Ya vamos a escuchar a Zoe Robledo. Uno de los elementos de este nuevo modelo pedagógico tiene que ver con buscar interacciones de calidad entre los niños, entre los padres, entre las madres, los cuidadores y cuidadoras y la comunidad. Un modelo psicopedagógico que tiene una base teórica que favorece la regulación emocional, la autoestima, el aprendizaje de las niñas y los niños, contempla la figura de mentora educativa para el cuidado personalizado, parte también de la sensibilización y profesionalización del cuidado. Se requiere una rigurosísima capacitación, no es cualquier cosa ser el encargado durante, aunque sea durante unas horas del día, de una niña o de un niño en esa etapa tan importante para el desarrollo de habilidades y de competencias. También está muy enfocado en la prevención del maltrato infantil, sensibilización del desarrollo integral, discapacidad y neurodesarrollo, y desde luego algo que vamos a seguir promoviendo, un modelo preventivo y de atención a la salud. En cada lugar hay chequeos todos los días del estado de salud de las niñas y los niños, chequeos preventivos, esquemas de vacunación completas. Hay un esquema de vacunación y un control de vacunación que ninguna guardería privada tiene en nuestro país. Y vaya, el desarrollo integral físico, cognitivo, emocional y social. Y además un modelo de alimentación equilibrada suficiente en donde están completamente prohibidos los azúcares y los alimentos procesados. Ok, termino nada más para comentarte, Carlita. La otra mentira, la falacia, es la subrogación. La subrogación surge como la necesidad, como actualmente sigue existiendo. O sea, Claudia Sheinbaum miente y el director no la desmiente y no le dice, él es su subordinado, en donde le debe decir que en el área médica existe subrogación del servicio porque no tiene capacidad el instituto de hacer el trabajo que se requiere en muchos de los casos. Y que la subrogación de las guarderías no la quitó López Obrador, siguen
todas esas guarderías que estaban subrogadas desde Fox, Calderón, Peña Nieto, siguen estando aquí en la Colonia Obrera, en la calle de Bolívar y Fray Servando, casi esquina con Fray Servando, tenemos una guardería subrogada. Y así es. ¿Cuál es el esquema de subrogación? Se saca el costo del niño atendido y se dice, bueno, el costo del niño atendido son 2,000 pesos mensuales, se le paga a la guardería tantos niños se necesiten o se requieran de servicio ahí, y eso es lo que le aportan a la guardería. No hay un sobreprecio, no hay nada de eso. Se le pagan, si son 20 niños de esquema IMSS, se les pagan los 20 niños, que son 2,000 pesos, son 40,000 pesos por mes. Y lo que sí, la guardería firma un convenio con la institución en donde en ese momento queda establecido que el programa psicopedagógico es el que se implementa. Y el programa psicopedagógico y todo lo que tiene que ver con las guarderías del IMSS, desde siempre han considerado el eje de la motricidad, que es la parte física, el eje de lo emocional, de lo psicoemocional, el eje psicoeducativo, ¿sí? Y el eje alimentario. Siempre, siempre, tú revisas cualquier manual de operación de las guarderías de los años 70, 80, y siempre han sido esos los ejes. Son unos pinches mentirosos, tanto Claudia Sheinbaum como en este caso el director general, Zoe Robledo, y nos quieren vender como si ellos fueran a inventar las cosas. Gente que, al igual que yo, tienen o cumplieron 30 años en la seguridad social, de ahí del área de guarderías, que tengo mucha gente conocida, pues obviamente quedan desacreditados de todo lo que hicieron, porque ahora estos cuates dicen que están haciendo cosas novedosas, que eso es mentira. Entonces, Carlita, ¿cómo ves este asunto de las guarderías, de este modelo, entre comillas, nuevo que implementa la 4T? Oye, Mau, yo me pregunto también, Zoe Robledo tiene 2 hijos conocidos, ¿no? Digo, yo no sé, digamos que hasta ahorita reconocidos. ¿Irán a las guarderías del IMSS? ¿Tú crees que ellos los manden? Nunca fueron. Obviamente, nunca fueron. Nunca fueron. Y entonces, a mí aquí me causa problema creerle a un director que poco conoce de la infraestructura, bueno, y ni hablar de Claudia Sheinbaum, ¿no? De lo que es esta infraestructura de las guarderías del IMSS, que además, como bien dices, eran súper reconocidas, parte subrogada, parte no. Entonces, esa parte que no, la gente buscaba que sus hijos estuvieran ahí, porque eran ampliamente reconocidas dentro de este sistema, no solamente psicoemocional, de qué más, de vínculos afectivos, de autonomía que se busca en los niños. Lo que tú dices, Mauricio, se busca aquí en China y siempre se ha buscado, sino este sistema en donde a veces los niños incluso desde la guardería ya salían sabiendo letras, ya sabían, o sea, era el paso a lo que es la siguiente educación era mucho más fácil, porque los niños están ahí desde los 43 días de nacidos. Y esto para una madre trabajadora, que es para quienes se hace, para quien se paga este servicio, era algo maravilloso. Yo recuerdo mi hija pequeñita, yo tenía algo que hacer, mi mamá se enojó conmigo por no me acuerdo qué cosa más, y yo traía a mi hija cargando en el coche viendo si se la dejaba a mi prima, si se la dejaba a alguien, para poder hacer yo las cosas que tenía que hacer. No pude, Mau. Tuve que reorganizarme, reinventarme y hacer otro tipo de cosas. Pero para una persona que es trabajadora, una madre trabajadora, López Obrador no supo lo que hizo cuando quitó todas las instancias infantiles, cuando ese tipo de prestaciones que tiene el IMSS, que tienen otras instituciones, el metro tiene una guardería muy interesante, muy importante y de la mejor calidad. No sabe lo que hicieron para la madre trabajadora. Y la solución era, pues déjaselos a tus abuelitos, ¿no? Págales a ellos.
¿no? Págales de manera directa. ¿Te acuerdas que se aventó esa puntada? Sí, que les iba a dar el dinero directamente porque había esa corrupción. Y además de este discurso, Mauricio, de hay corrupción, que nunca aprueban, que nunca hay denuncias, porque yo quiero que me diga cuáles son las denuncias de esa corrupción. No hay, no existen. Entonces, es importante, habrá que ver cómo funcionan ahora estas guarderías con esta nueva visión de la presidenta. Porque el pago además a las personas que están por el cuidado de los niños, yo quiero decirte, tú hablas de tantos niños que hay en una guardería. Se supone que debería de haber una cuidadora o una educadora que estuviera a cargo de cuántimas 3 niños durante 8 horas. 3 niños, Mau. ¿Cuántos niños hay en esas instituciones? ¿Cuántos niños hay en esas guarderías? Y el pago que se les da, Mauricio, radica entre los 4,000 y los 6,000 pesos por 8 horas de trabajo. Mal pagadas, mal atendidas, todo lo que tú quieras, pero pues esperemos que esta nueva visión o esto que le quiere imprimir la presidenta, porque yo tampoco encuentro qué fue, Mau. O sea, este nuevo sistema, pues es el mismo. O sea, ¿qué puedes hacer con otro niño? A menos de que los metan a estos escuelas tipo japonesas, en donde todos hacen las cosas juntas. ¿Los has visto esos videos? Que botan una pelota a los 2 años y están ahí botando las pelotas. Fuera de eso, que no lo he visto en ningún lugar en México, no veo cuál sea la nueva visión de esto. No veo nada nuevo, pues. No, es que precisamente elegimos este tema porque están mintiendo. Están mintiendo. Aquí, de donde nosotros estamos, te hablé de un esquema subrogado que está en Bolívar y Fray Servando. Bueno, del lado hacia el sur, sobre el eje central, casi llegando a Viaducto, que es la colonia Buenos Aires, pero es sobre el eje central, está una guardería IMSS, totalmente IMSS, para que la gente nos pueda entender. Esto que dice Claudia, de que la guardería sea del IMSS completamente, ¿qué significa? Significa tener tu propia instalación con tu propio personal. Si tú en el momento en donde priorizas darle servicio médico a las personas y entras en la disyuntiva, fíjate nada más lo que pasó en el IMSS en los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Bueno, primero, el servicio de guardería se instituye en 1973, ¿no? Y hay un seguro, o sea, ese seguro que te dota las prestaciones sociales, pues se divide entre todas. Entonces es muy poco dinero para poder generar infraestructura necesaria. Entonces tú tienes un derecho que no puedes acceder porque no hay infraestructura, ¿no? Entonces, las guarderías que se alcanzaron a construir desde 1973 hasta los 90 más o menos, se detuvo. Pero nada más eso no. Los teatros, las unidades deportivas, los centros de seguridad social, toda la infraestructura de prestaciones sociales ya no creció porque ya no había dinero para hacer crecer eso. ¿Por qué? Porque el seguro médico se llevó prácticamente todo el gasto, Carlita. Porque la población, somos una población enferma. Y en el caso de las prestaciones económicas, con el pago de pensiones, entre el seguro médico y el pago de pensiones, el presupuesto total, muerto. Entonces, cuando surge el esquema subrogado, es, ok, ya no pago la instalación y todo lo que significa y me dedico a pagar el servicio. Quien ofrece el servicio es quien tiene que pagar la seguridad social de sus trabajadoras, la luz, el agua. Yo solamente pago la atención de los niños. Esa fue la idea para poder ampliar la cobertura del derecho que tiene la gente, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo le haces? Entonces, actualmente hablábamos del área médica. El otro día que nos compartiste un tema de alguna persona cercana a ti sobre una operación, pues
tendría derecho a exigir, a demandar a la institución, porque yo ya pagué y no me estás dando el servicio de la operación que necesito, cabrón. Entonces, él tiene facultades el instituto de decir, no tengo esto, está la valoración, te puedo mandar al esquema subrogado, que sí existe para el área médica también. Entonces, lo primero es que ellos están mintiendo, Carlita, respecto a esto. No abolieron la subrogación. Luego dice Claudia, es que la subrogación trajo como consecuencia el incendio de la guardería ABC. A ver, le pongo desde otra perspectiva. ¿Qué pasó con los migrantes? No estaba subrogado valga pues la guardería de migrantes, no estaba subrogado y se quemaron ahí migrantes adultos. Y muchos más. Muchos. Y nada tiene que ver la subrogación del servicio, no. Ahí no tiene nada que ver. Ahí lo que se habla es de la incompetencia. Nunca se clarificó, ¿sí? Obviamente, el hecho de que salió a colación de que familiares de Margarita Zavala estaban involucradas como dueñas de la concesión, esa es otra cosa. Pero nunca se dijo que fue el motivo del origen del incendio, que luego ya supimos que estaban al lado el archivo de todo el estado y que ahí estaban documentos muy importantes para poder determinar la corrupción de ese gobierno. Bueno, no nos metamos en esa parte. Lo cierto es que el tema de la subrogación no fue lo que originó el incendio, porque eso pasa en cualquier lado y se tienen que tener todas las salidas pertinentes con protocolos bien establecidos, que es muy complicado, porque obviamente son recién nacidos que tienes, ¿cómo sacas 3 o 4 a la vez? En fin, es muy complicado, y trágico, terrible. Pero ese discurso que no se lo aplica a ella, no se lo aplica con lo que pasó con la línea 12. Ahí no hubo subrogación del metro. Ella era la responsable directa del metro y lo que sucedió en estas muertes, a ver, y no se clarificó. Entonces, todo el tiempo... Y el Repsamen, ¿no? Y el Repsamen. Y entonces, para un caso, Garduño lo acaban de sacar en una entrevista la semana pasada, nos dice que va a salir absuelto. Ah, sí, de hecho, sí hay gente sancionada de parte del IMSS. En aquel momento, a nivel jerárquico, está el director general del IMSS, luego está el director de prestaciones económicas y sociales. De ese nivel, el que estaba en ese momento le tocó tambo. De hacia abajo, obviamente también metieron al tambo a varias personas. No sé, no me acuerdo en el caso de los familiares de Margarita Zavala, pero también sí hubo gente que se fue al tambo por esas situaciones. Garduño va a salir absuelto. Bueno, todo el proceso ni siquiera renunció, Carlita. En aquel momento, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales se fue, el titular se fue inmediatamente. Entonces, todo esto de lo que se trata es precisamente de evidenciar cómo nos mienten una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y lo que dices, conocerá Zoé, tiene 6 años en el cargo, Carlito, sí, no, casi 6, porque él ya es que entró por Germán Martínez. La pregunta es, ¿se ha dado una vuelta a una guardería? ¿Sabrá la historia de las guarderías? ¿Ha tenido oportunidad de platicar con las gentes técnicas especializadas del área de guarderías? Y ya finalizo, Carlita, para que te des una idea. Para hacer un programa psicopedagógico de las guarderías, estaba profesor de educación física para ver todo el tema psicomotriz, psicólogas para ver todo el área psicoafectiva y emocional, nutriólogas y nutriólogos, las especialistas en el área educativa, ¿cómo les llaman? Es que tienen nombres ahí muy específicos. Educadoras, ¿no? Sí, educadoras, pero también están las ayudantas. No me acuerdo ahorita, ¿no? Puericulturistas, ¿sí? Es decir, un equipo muy completo para armar los programas, que además las guarderías del IMSS son como franquicias, se aplica el mismo programa en todas, obviamente con sus pequeñas variantes, pues, de acuerdo a cada una de las entidades,
pero así es como funciona y con gente especializada, muy especializada. No solamente es lo que opinaran los especialistas aquí en México, sino que esos especialistas revisaban todos los materiales a nivel mundial de lo que estaban haciendo en Francia o lo que estaban haciendo en Alemania. Es decir, se nutría muy bien el programa y se aplicaba de esa forma. Entonces, capacitación, Carlita, año con año se otorga capacitación. Año con año se otorga capacitación. Y los informes, tanto mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, eso lo sabe SOE, se nutren de tal magnitud que tú tienes en ese momento la posibilidad de saber muchas de las cosas que requieres para saber cómo está una guardería. Entonces, y las quejas se han ido poco a poco mejorando, el servicio de atención a la derechohabiencia, en donde si tú tienes queja en cuanto a un tipo de servicio, alguna situación, te llega mucho más rápido, mucho más eficiente, incluso a él. Pero no es de que lo haya implementado ahorita López Obrador, no es cierto. Se ha venido mejorando todo el proceso porque es de forma natural como ha venido avanzando. Ellos creen que llegaron al país a hacer que las cosas funcionaran bien y ni las han hecho funcionar mejor, y han entorpecido todos estos procesos de gente que es bien chingona y que trabaja muy bien en las instituciones, no solamente en el IMSS, estamos hablando de todas. Y lo que tú comentabas, quitaron las estancias infantiles, un programa que además quien lo tenía cooptado y lleno de corrupción, pues era su aliado del PT. Estaba la esposa de Anaya, era la responsable de ese programa que tenían tanta corrupción. ¿Y qué pasó? Nunca los evidenciaron que eran ellos los que precisamente tenían esa historia. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar de esto, Carlita? No, nada más recordar, Mao, un poquito que lo de la guardería ABC fue en el 2009. Fueron 43 niños, creo, que fallecieron y más de 100 que les resultaron lesionados. De todo esto, Mao, no hay una sola persona en la cárcel. Los padres han tratado de que se vuelva a abrir el expediente para que las gentes que tienen responsabilidad respondan ante esto y no se ha hecho. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia no se ha aplicado, los han estado tapando. Si ya hubieran querido, Mao, mejor que ya no lo contesten, que digan cómo nosotros metimos a la cárcel a los responsables de lo que ocurrió en la guardería ABC. Entonces, pues esperemos que eso no se repita y esperemos que lo que viene para las instancias infantiles de las guarderías del IMSS, que aunque sea que me guarden a mi hijo bien guardado y cuidado, se dé. Eso es todo lo que pediría yo. Sí, y vamos a ver cuánta infraestructura crece. Claro. Porque de eso se trata. Porque claro. Entonces lo que vamos a hacer es solicitud al Seguro Social para que nos diga cuántas guarderías del esquema subrogado existen y vas a ver cómo es casi, no a la par, pero sí son números bastante interesantes. Entonces, que no nos digan. Claro. Porque si no, entonces es puro, volvemos al mismo puro choro mareador con todo lo que nos dice esta cuarta transformación. Pero bueno, pues ahí está.